Comenzamos con la acción de Celsia, un activo donde esta semana cerramos precio objetivo 1 y 2 con rentabilidades superiores al 5% neto. Esto se debe a poder analizar muy bien los flujos de rebalanceo de Colcap. Oportunidades excelentes se dieron en varios activos y lo importante es aprovecharlas. Tenemos entonces un posible cambio de tendencia al alza. Vemos cómo está realizando doble piso en zona cercana a los 5.100 pesos y vemos que ahora los indicadores muestran un posible cambio de tendencia alcista. Tenemos entonces cruce al alza de Parabolic SAR con importante diferencia respecto a la línea de trigger. Tenemos unos Parabolic SAR por debajo de precio, tenemos un RSI en niveles neutros que le daría suficiente espacio para que el activo suba o siga corrigiendo en su defecto, y tenemos una media móvil de 20 periodos que se acerca fuertemente a la media de 40, lo que podría significar entonces cruce alcista en el corto plazo. Para el marco semanal, el activo aún muestra signos fuertemente bajistas. Sin embargo, vemos como esa zona de los 5.100 está siendo una zona bastante importante. Vemos que la vela de esta semana borró las pérdidas de la semana pasada, eso es algo positivo. Podríamos estar viendo un posible cambio de sesgo para próximas semanas. Indicadores mostrando posible cambio de tendencia al alza, Parabolic SAR por debajo de precio, un MACD que se acerca fuertemente a la línea de trigger para realizar cruce alcista y un RSI que se encuentra cercano a niveles de 43 puntos, lo que le daría más espacio para comenzar a subir que para continuar bajando. Importante zona entonces la zona de los 5.400 como zona de resistencia y posteriormente hacia la zona de los 5.800 en el marco semanal. Para el caso de Semargos, vemos entonces cómo se ubica ahora en una zona de resistencia intermedia alrededor de los 9.600 pesos, un activo que no cayó fuerte en la subasta de cierre para el rebalanceo del Colcap. Sin embargo, estamos pendientes para entrar en este tipo de activos. Vemos entonces un posible cambio de sesgo con un potencial cercano a los 10.000 pesos por una línea de frecuencia de máximos que viene respetando ya desde hace bastante tiempo. Tendríamos entonces un Parabolic SAR que se mantiene por debajo de precio, tenemos un MACD que está por encima de la línea de trigger, ampliando ahora un poco la diferencia, y un RSI que se encuentra muy cerca de niveles de 50, lo que le daría un espacio para continuar subiendo. Media móvil de 20 se acerca a la media móvil de 40 por debajo para realizar posible cruce alcista. Para el caso semanal, el panorama ya comienza a mostrar un poco de agotamiento en la caída. Vemos cómo los indicadores comienzan a mostrar posible cambio de sesgo. Vemos cómo la media móvil de 20 ahora ejerce una zona de resistencia. Tenemos Parabolic SAR por debajo de precio y tenemos un MACD que está dando un cruce alcista en desarrollo, lo que podría significar entonces valorizaciones importantes en las próximas semanas. RSI por debajo de los niveles de 50, lo que le da muchísimo espacio para generar valorizaciones importantes sin marcar niveles de sobrecompra. Una siguiente zona por gráfico horizontal serían los 10.400 y por línea de frecuencia de máximo sería en los 10.000 pesos. Y pasamos ahora a Corfi Colombiana, un activo que se soportó muy bien sobre los 37.200 soporte mayor. Vemos cómo se acercó ahora a la zona de los 38.000 pesos, que le está costando bastante a este activo en el corto plazo. Tenemos un cruce de MACD al alza en desarrollo, lo que podría significar entonces ir a buscar la siguiente zona de resistencia intermedia sobre los 39.000 pesos y además donde se ubica media móvil de 200 periodos. Parabolic SAR por encima de precio mostrando aún continuación bajista y tenemos un RSI en niveles de 47, lo que le daría suficiente espacio para continuar cayendo o para comenzar el alza. Para el marco semanal vemos como el activo parece estar teniendo un comportamiento horizontal en el largo plazo. Vemos como tiene un soporte mayor sobre los 34.000 pesos y una resistencia en los 41.000 pesos por acción. Pareciera en ese momento estar formando una microtendencia bajista, máximos mayores y mínimos menores, y vemos como el MACD tiene una diferencia importante respecto a la línea de trigger. Parabolic SAR por encima de precio, posible cruce de medias móviles a la baja, lo que podría entonces es dar un continuo retroceso para la próxima semana, por lo que hay que estar pendientes del activo. Pasamos ahora a Grupo Argos, un activo que está ahora en una zona de resistencia bastante importante, cercana a los 20.000 pesos, sería una zona entre los 19.600 y 20.000. Sin embargo, vemos que tiene una fuerza alcista bastante importante. Esperamos entonces que realice una ruptura con volumen y con fuerza de la zona de los 20.000 y vaya y teste de línea de frecuencia de máximos que viene respetando desde el mes de septiembre. Importante entonces la zona de los 20.600 aproximadamente debido a la línea de frecuencia. Tenemos MACD ampliando diferencia respecto a la línea de trigger y vemos que está rompiendo ahora la línea de cero, lo que sería un buen indicador
además que el activo viene realizando mínimos mayores, lo que sería el principio de una tendencia alcista, y podríamos ver entonces recuperaciones importantes en el corto plazo. Indicador de RSI en niveles de 58, lo que comenzaría entonces a mostrar que el activo está teniendo valorizaciones importantes y podríamos ver continuaciones en el corto plazo. Para el caso semanal del mismo activo, vemos entonces como ahora el panorama comienza a ser un poco diferente. Vemos que generó un mínimo mayor y ahora estaría en búsqueda de generar un máximo mayor, lo que podría dar entonces el posible cambio de tendencia. Importante entonces que rompa media móvil de 20 junto con línea de frecuencias y se ubique a la siguiente zona de resistencia intermedia sobre los 21.600 pesos. Les recuerdo soporte mayor sobre los 17.600, 18.000, donde se ubicó en subasta de cierre para rebalanceo de Colcap. MACD a punto de realizar cruce alcista, lo que daría entonces el cambio de tendencia junto con los Parabolic SAR por debajo de precio. Pasamos ahora a Nutresa, un activo ahora que se encuentra en una zona de congestión importante sobre los 26.400 pesos. Vemos como la media móvil de 20 comienza a ejercer una resistencia sobre el precio. Sin embargo, los indicadores nos muestran posibles valorizaciones en el corto plazo, como lo son los Parabolic SAR por debajo de precio y como lo es un cruce de MACD en desarrollo. RSI en niveles de 50, lo que le daría suficiente espacio al activo para seguir subiendo o generar retrocesos importantes sin marcar niveles extremos. Para el caso semanal, vemos entonces cómo el activo se está comportando de una forma paralela sobre los 26.000 y 28.800 pesos aproximadamente. Se realizó ruptura por cuestión de rebalanceo, ya que tenía flujos de venta importante, niveles entonces para aprovechar, y ahora estamos en búsqueda de precio objetivo 1 con rentabilidades netas superiores al 5%. Vemos entonces como en este marco de tiempo el panorama es aún bajista. Tenemos Parabolic SAR por encima de precio, tenemos cruce de medias móviles a la baja y tenemos un MACD que mantiene diferencia respecto a la línea de trigger. Les recuerdo que Nutresa es el top pick de BTG para el caso de Colombia, es el único activo que recomiendan, sin embargo lo mantienen a la defensiva con infraponderar. Y finalizamos entonces con preferencial de Davivienda, un activo que no dio entrada en rebalanceo, se acomodó sobre los 25.600 pesos, que era una zona de soporte intermedio, y vemos como la zona de los 27.200 aproximadamente está ejerciendo una resistencia importante sobre el precio y se está moviendo de una forma lateral en las últimas 3 semanas aproximadamente. Indicadores mostrando fuerza alcista con un comportamiento mixto. Tenemos MACD por encima de la línea de trigger, pero tenemos unos Parabolic SAR por debajo, por encima de precio, lo que daría a entender entonces una tendencia bajista. Es importante ver cómo realizó ruptura de la línea de frecuencia que traía de máximos, lo que es una buena señal. Esperemos respete ahora como soporte y continúe al alza. De realizar una ruptura de esta zona hacia los 27.600, podríamos estar viendo niveles cercanos a los 29.000 pesos por acción. Y para finalizar entonces el marco semanal en este mismo activo da un panorama aún fuertemente bajista. Sin embargo, indicadores comienzan a reaccionar. Veríamos como el MACD se aplana ahora y comienza a disminuir diferencia respecto a la línea de trigger. Tenemos un RSI por debajo de la línea de 50, lo que no le da mucho espacio para seguir cayendo, y vemos como el activo parece estar rompiendo la línea de frecuencia, que sería una buena señal de cambio de sesgo. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.